Noé se despertaba antes de que saliera el sol, todos los días, durante décadas. El arca no se iba a construir sola, y el plazo que Dios le había dado, aunque largo, tenía un final que solo Dios conocía. Génesis 6:3 sugiere un margen de 120 años entre el anuncio del diluvio y su llegada. Algunos teólogos lo interpretan como un plazo de gracia para la humanidad, no como la duración de la construcción. Pero incluso si Noé tardó solo 55 o 75 años en construir el arca, según la cronología que se deduce cruzando Génesis 5:32 con 7:6, estamos hablando de una vida entera dedicada a un solo proyecto. Una vida de madera, brea, sudor y fe. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la reconstrucción de un día de trabajo de Noé, desde que abría los ojos hasta que se dormía con los músculos destrozados y la ropa empapada de resina. Con los datos de Génesis 6, la arqueología de construcción naval del tercer milenio antes de Cristo, las herramientas que existían en el cercano Oriente Antiguo y la ingeniería que se necesitaba para construir un barco de 157 metros de largo sin astilleros, sin grúas y sin manuales. Empecemos por las primeras horas del día, porque la mañana de un constructor del mundo antiguo empezaba mucho antes de que tocara una herramienta. El amanecer en Mesopotamia era rápido. A diferencia de las latitudes altas, donde el sol se toma su tiempo, en el cercano Oriente, el paso de la noche al día dura minutos. La oscuridad se rompe. El cielo pasa de negro a naranja en un instante, y con la primera luz, el calor empieza a subir. Noé lo sabía. Las mejores horas de trabajo eran las primeras, antes de que el sol del mediodía hiciera imposible tocar metal o cargar madera sin quemarse las manos. Lo primero era comer. El desayuno de un hombre del cercano Oriente en el tercer milenio antes de Cristo era funcional, no placentero. Pan de cebada, probablemente sin levadura, cocido sobre piedras calientes o en un horno de arcilla cilíndrico llamado tannur, el mismo tipo de horno que todavía se usa en Irak e Irán. El pan se acompañaba con dátiles, que eran la fuente de azúcar más accesible en Mesopotamia, agua de un pozo o de un manantial cercano, a veces leche de cabra si la familia tenía rebaño. La dieta era monótona y calórica. Un hombre que iba a pasar 10 horas cortando madera necesitaba combustible, no gastronomía. La mujer de Noé, cuyo nombre la Biblia nunca menciona, preparaba la comida. El libro de los Jubileos, un texto apócrifo del siglo II a.C., que amplía el relato de Génesis, la llama Emsara. Otras tradiciones la llaman Naamá. Lo que sabemos con certeza es que existía, que estaba presente en el arca cuando el diluvio llegó, y que durante décadas vio a su marido construir un barco gigante en medio de tierra seca, sin perder la cordura ni la fe. El mérito de esa mujer merece un video aparte. Después del desayuno, Noé caminaba hasta el lugar de la construcción. Si el arca se construía cerca de su casa, eran pocos pasos. Si estaba en un claro más amplio donde hubiera espacio para una estructura de 157 metros de largo, podía ser un camino de varios minutos. 157 metros. Repite eso. Un campo y medio de fútbol. Más largo que un Boeing 747. Más largo que muchos cargueros modernos. Génesis 6:15 da las medidas exactas. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. El codo estándar del mundo antiguo, el codo real egipcio, medía 52,4 centímetros. Eso da 157, 2 metros de largo, 26, 2 metros de ancho y 15, 7 metros de alto. 3 pisos. Una abertura de un codo, medio metro, en la parte superior para ventilación, y una puerta en el costado. Esas dimensiones dan un volumen interno de aproximadamente 43.000 metros cúbicos, equivalente a 522 vagones de tren estándar, o a 370 autobuses de 2 pisos. La relación entre el largo y el ancho es de 6 contra 1,
que es prácticamente idéntica a la que usan los ingenieros navales modernos para buques de carga diseñados para estabilidad máxima en alta mar. El estudio del ingeniero naval coreano Seok Won-hong, publicado en 1994, demostró que esas proporciones resistirían olas de hasta 30 metros con una probabilidad de volcadura extraordinariamente baja. Noé no tenía acceso a ingeniería naval como disciplina, pero Dios le dio las medidas. Y las medidas eran perfectas. Para poner el tamaño en contexto histórico, el barco más grande del mundo antiguo del que tenemos evidencia arqueológica es la barcaza del lago Nemi, construida por el emperador Calígula alrededor del año 40 d.C. Medía 73 metros de largo, menos de la mitad del arca. Los trirremes griegos, los barcos de guerra más avanzados de la antigüedad clásica, medían unos 37 metros, un quinto del arca. Los barcos de Zheng He, la flota china del siglo XV, que fue probablemente la más grande de la historia preindustrial, tenían los llamados barcos del tesoro, que según las crónicas medían unos 120 metros. Pero esa cifra es muy debatida y muchos historiadores la consideran exagerada. Si es cierta, el arca era todavía 37 metros más largo. Lo que hace extraordinario el arca de Noé no es solo su tamaño. Es que fue construido miles de años antes que cualquiera de esos barcos, con herramientas mucho más primitivas, por una familia sin formación naval conocida. El barco que describe Génesis 6 desafía la cronología de la ingeniería naval. O bien, Noé tenía acceso a conocimientos que no se documentaron en ningún otro lugar, o bien, recibió las especificaciones de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Llegar a la obra cada mañana era encontrarse con una estructura que crecía despacio, muy despacio, porque Noé no tenía un ejército de obreros. La Biblia solo menciona a su familia directa, su mujer, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos, 8 personas. Génesis 7:13. 8 personas para construir un barco más grande que cualquier cosa que la humanidad había intentado hasta ese momento. Es posible que contratara ayuda externa. La Biblia no lo dice, pero la lógica lo sugiere. Un proyecto de esa escala necesitaba más manos, leñadores para cortar los árboles, transportistas para arrastrar los troncos hasta el lugar de la obra, especialistas en brea para calentar y aplicar el betún. Noé vivía en una sociedad que, según Génesis 4:21, 2:2, ya tenía herreros, músicos y artesanos. Había mano de obra cualificada disponible. La ironía sería que algunos de los hombres que ayudaron a construir el arca murieron en el diluvio que el arca sobrevivió. Trabajaron en su propia salvación y no subieron a bordo. La primera tarea del día era preparar la madera. Génesis 6:14 especifica el material, madera de gofer. La palabra hebrea es gofer, y aparece una sola vez en toda la Biblia, en este versículo. No se repite en ningún otro texto bíblico ni en ningún otro texto hebreo antiguo. Los eruditos llevan siglos debatiendo qué madera era. Las teorías principales son 3. Primera, ciprés mediterráneo, Cupressus sempervirens, una madera resinosa, resistente al agua y a la putrefacción, usada históricamente en construcción naval en el Mediterráneo oriental. Los fenicios construían sus barcos con ciprés. Segunda, una conífera resinosa emparentada con el cedro, posiblemente extinta. Tercera, que gofer no se refiera a una especie específica, sino a un tratamiento de la madera, un proceso de curado con resina que la hacía impermeable. La raíz hebrea kpr, de la que podría derivar gofer, está relacionada con kofer, que significa brea o betún. Madera de gofer podría significar literalmente madera embreada. Fuera lo que fuese, la madera tenía que cortarse, transportarse, secar y prepararse antes de poder usarse. Cortar un árbol grande con las herramientas del tercer milenio antes de Cristo no era un trabajo de una hora. Las hachas de la época tenían cabezas de cobre o bronce primitivo,
una aleación de cobre y arsénico o estaño. El cobre es blando, se mellaba con facilidad, había que afilar las hachas varias veces al día. Las sierras eran de bronce con dientes irregulares, que cortaban en una sola dirección. Cortar un tronco de 1 metro de diámetro con una sierra de bronce podía llevar un día entero. Una vez cortado, el tronco se desbastaba con azuelas, herramientas con la hoja perpendicular al mango que se usaban para alisar superficies. Las azuelas de bronce del tercer milenio A.C. se han encontrado en excavaciones en Ur, en Babilonia, en Egipto. Eran la herramienta más versátil del carpintero antiguo. Con una azuela podías dar forma a una viga, alisar una tabla, cavar una junta. Noé y sus hijos pasaban horas cada día moviendo azuelas de arriba a abajo, arrancando astillas de madera, alisando superficies que después se sellarían con brea. El inventario de herramientas de un tectón del tercer milenio, A.C., incluía además el taladro de arco, un mecanismo sencillo pero eficaz. Una broca de bronce sujeta a un eje vertical que se hacía girar con un arco de cuerda. Se usaba para perforar agujeros en la madera por donde pasarían las espigas y las cuerdas que unían las tablas. El cincel de bronce, golpeado con un mazo de madera dura, servía para tallar juntas machiembradas. La escuadra de madera, 2 tablones unidos en ángulo recto, servía para verificar que las cuadernas del barco estuvieran perpendiculares a la quilla. El nivel se comprobaba con agua en un canal de madera. Herramientas simples, pero cada una hacía un trabajo que hoy haríamos con maquinaria eléctrica. Las cuerdas eran tan importantes como las herramientas de corte. En el tercer milenio, A.C., las cuerdas se fabricaban con fibra de palma datilera, con junco o con pelo de cabra trenzado. La fabricación de cuerdas era un oficio en sí mismo. Había que cortar las fibras, secarlas, retorcerlas en hilos y trenzar los hilos en cuerdas de diferentes grosores. Las cuerdas más gruesas podían soportar varias toneladas de peso. Se usaban para atar las vigas a los andamios, para izar troncos a los pisos superiores, para sujetar temporalmente las cuadernas mientras se sellaban las juntas. Un día normal, en la obra del arca, consumía decenas de metros de cuerda. La brea era el otro material esencial. Génesis 6, 14. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra hebrea es kofer y se refiere al betún natural, un hidrocarburo semisólido que aflora en ciertos puntos de Mesopotamia. Los pozos de betún del valle de Sidim se mencionan en Génesis 14:10. El betún de la región de Hit, en el actual Irak central, era famoso en todo el mundo antiguo. Los sumerios lo usaban para impermeabilizar barcos, sellar ladrillos y como adhesivo para mosaicos. Se calentaba en fogones de piedra hasta que se volvía líquido y se aplicaba con palas de madera o con manojos de paja. El olor era intenso, penetrante. Un olor a petróleo espeso que se metía en la ropa, en el pelo, en la piel y que no se quitaba con agua. Noé olía a brea todos los días de su vida durante décadas. Su familia olía a brea. Su casa olía a brea. Era el olor de la salvación. Aplicar brea por dentro y por fuera significaba cubrir cada centímetro de la superficie del arca. Los cálculos dan una superficie total de unas 9.300 metros cuadrados de casco exterior, más la misma cantidad de superficie interior, contando suelos, paredes de compartimentos y techo. Casi 19.000 metros cuadrados de superficie a cubrir con betún. Si un equipo de 4 personas podía cubrir 50 metros cuadrados al día, un ritmo razonable con herramientas manuales, sellar el arca entero llevaría más de un año solo en brea. Y había que aplicar varias capas, y las capas inferiores se secaban y agrietaban y había que repasarlas. El mediodía era el punto de quiebre. El sol del cercano oriente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde es brutal. Las temperaturas podían superar los 45 grados centígrados en verano. El metal de las herramientas se calentaba hasta quemar. La madera se dilataba, la brea se ablandaba y goteaba de las juntas que habían sellado por la mañana.
Trabajar al mediodía era peligroso. La deshidratación, la insolación, el agotamiento por calor. Los constructores del mundo antiguo hacían lo mismo que hacen hoy los albañiles en Oriente Medio. Paraban, se refugiaban a la sombra, comían, dormían una siesta corta y volvían al trabajo cuando la sombra del arca empezaba a estirarse hacia el este. La comida del mediodía era la principal del día. Guiso de lentejas con cebolla, que es uno de los platos más antiguos de Mesopotamia. Pan de cebada para mojar. Cerveza de cebada diluida con agua, que en el mundo sumerio era la bebida estándar, más segura que el agua del río porque la fermentación mataba las bacterias. Las tablillas sumerias mencionan más de 20 tipos de cerveza. No era la cerveza que conocemos hoy. Era una papilla semilíquida, turbia, que se bebía con pajitas de caña para filtrar los restos de grano. Noé y su familia probablemente bebían algo parecido, o agua de pozo si estaban en una zona con acuíferos limpios. Después de la pausa, el trabajo continuaba hasta el atardecer. Las tardes se dedicaban a las tareas que requerían menos esfuerzo físico, pero más precisión. Encajar las juntas entre tablas, tallar las espigas de madera que unían los marcos, revisar la alineación de las cuadernas, las costillas del barco que daban forma al casco, trenzar cuerdas de fibra vegetal para atar las uniones, coser velas de lino o de piel de cabra. Aunque el arca no tenía velas ni timón, Génesis 6:16 menciona una cubierta superior y compartimentos interiores que requerían trabajo de acabado fino. Los 3 hijos de Noé trabajaban con él, Sem, Cam y Jafet. Génesis 5:32 dice que Noé tenía 500 años cuando los engendró. Cuando el diluvio llegó, Noé tenía 600 años. Sus hijos eran hombres adultos, fuertes, en la plenitud de la vida. Cada uno probablemente se especializaba en un aspecto de la construcción, uno en el corte y preparación de la madera, otro en la estructura y el ensamblaje, otro en el sellado con brea y el acabado. La división del trabajo es tan antigua como el trabajo mismo. Las esposas de los 3 hijos también participaban. No tenemos sus nombres en el canon bíblico. El libro de los jubileos llama a la esposa de Sem, Sedeke Telebab. Otros textos dan nombres diferentes. Lo que sabemos es que eran parte de la unidad familiar y que en el mundo antiguo las mujeres participaban en los proyectos de construcción. No cortando madera, probablemente, pero sí preparando la brea, trenzando cuerdas, cosiendo pieles, cocinando para el equipo, transportando materiales ligeros y gestionando las provisiones que había que almacenar dentro del arca. Porque el arca no solo había que construirla, había que llenarla. Génesis 6:21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de comida para ti y para ellos. La logística de provisiones era descomunal. John Woodmore Ape, en su estudio Noah's Ark, A Feasibility Study, de 1996, calculó que para alimentar a unos 16,000 animales, estimación basada en tipos creados o baramines, durante un año, el arca necesitaría unas 2,000 toneladas de heno y grano seco, más agua, aunque la lluvia durante el diluvio la proporcionaría, más provisiones para 8 personas durante más de un año. Eso significaba que mientras se construía el casco del arca, alguien tenía que estar recolectando, secando, empaquetando y almacenando comida, heno cortado y prensado, grano en tinajas selladas, frutos secos, dátiles, aceite de oliva o de sésamo en ánforas de cerámica. La preparación de las provisiones era un proyecto paralelo que duraba tanto como la construcción del barco, y mientras todo esto sucedía, los vecinos miraban. Noé no construía en secreto. El arca era demasiado grande para esconderla. 157 metros de largo, más alto que una casa de 5 pisos. La estructura se veía desde kilómetros a la redonda. Y Noé no callaba. 2 Pedro 2:5. Lo llama pregonero de justicia. Pregonaba, avisaba,
decía lo que venía. Decía por qué estaba construyendo aquel barco absurdo en un lugar donde probablemente nunca había llovido lo suficiente como para inundar un campo, mucho menos cubrir las montañas. La reacción de los vecinos tuvo que evolucionar con los años. Al principio, curiosidad. Un hombre construyendo un barco grande. Bien, es raro, pero cada cual hace con su tiempo lo que quiere. Después, burla. Los años pasan, y el barco sigue creciendo y no hay señal de agua. La gente pasa por delante camino al mercado y señala con el dedo. Los niños se ríen. Los adultos mueven la cabeza. Algunos se acercan a preguntar, Noé, ¿para qué es eso? Y Noé les dice la verdad. Viene un diluvio. Dios va a destruir toda carne. Solo se salvarán los que entren en el arca. La respuesta probablemente generaba una mezcla de incomodidad y desprecio. Un loco, un fanático, un hombre que habla con Dios y cree que el mundo se va a acabar. Piensa en lo que significaba socialmente. En una comunidad pequeña del mundo antiguo, la reputación lo era todo. Tu nombre, tu familia, tu palabra. Un hombre que proclamaba que Dios iba a destruir la tierra era un hombre que acusaba a todos sus vecinos de ser lo suficientemente malos como para merecer la muerte. El mensaje de Noé era incómodo. No decía, yo soy mejor que ustedes. Decía, Dios ha decidido que esto se termina y me ha dado una forma de sobrevivir. La implicación era clara. Si no subían al arca, morirían. Y eso no se le dice a un vecino sin consecuencias. La esposa de Noé tuvo que soportar la presión social más que nadie. Ella iba al pozo del pueblo cada mañana. Ella compraba en el mercado. Ella veía las miradas, las conversaciones que se cortaban cuando ella llegaba, las sonrisas forzadas. Los hijos de Noé, cuando eran jóvenes, probablemente escuchaban las burlas de otros niños en el pueblo. Tu padre está loco. Tu padre construye un barco donde no hay agua. La construcción del arca no fue solo un proyecto de ingeniería, fue un proyecto de resistencia social que duró generaciones. El Midrash Génesis Rabba, un comentario rabínico compilado en el siglo V, pero basado en tradiciones orales mucho más antiguas, describe las burlas que Noé recibía. Los vecinos le decían, ¿un diluvio? El santo, bendito sea, tiene ríos y manantiales. No necesita inundar nada. Otros le ofrecían excusas. Si viene un diluvio, nos subiremos a las montañas. El Talmud babilónico, en el Tratado Sanedrín 108a. B. Recoge tradiciones similares. La generación del diluvio era tan arrogante que creía poder detener el agua con su propia fuerza. Decían, si Dios trae agua del cielo, nosotros tenemos hierro para bloquear las fuentes. La soberbia era parte del diagnóstico. Génesis 6, 5. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente, el mal. Noé volvía del trabajo cada atardecer. Caminaba hasta su casa con los músculos doloridos, las manos llenas de astillas, la ropa pegajosa de brea, el pelo cubierto de serrín. Se lavaba con agua del pozo. El agua fría sobre la piel caliente del día era probablemente el mejor momento de las 24 horas. Las astillas de madera salían de los dedos con el frotamiento. La brea no se iba del todo. Se quedaba en las uñas, en los pliegues de la piel, en las grietas de los callos. Un tectón del mundo antiguo tenía las manos teñidas de oscuro de forma permanente. Se sentaba a cenar con su familia. Pan, guiso, dátiles, cerveza de cebada. La cena era el único momento del día en que la familia estaba junta y quieta, sin martillos, sin sierras, sin el ruido constante del hacha contra la madera que llenaba las horas de luz en la quietud de la noche, con una lámpara de aceite iluminando los rostros de su mujer y sus hijos. Noé podía pensar, podía hablar, podía escuchar. Las preguntas de sus nueras, que probablemente tenían dudas que no expresaban en público. Las observaciones de Sem sobre un problema estructural en el segundo piso, las quejas de Cam sobre la calidad de la última partida de brea.
Las ideas de Japhet sobre cómo mejorar el sistema de drenaje del piso inferior, y después, probablemente, hablaba con Dios. La Biblia no describe las oraciones de Noé durante la construcción, pero Génesis 6:9 dice que Noé caminaba con Dios. La expresión hebrea es hithalek, la misma que se usa para describir la relación de Enoc con Dios en Génesis 5:24. Caminar con Dios significaba una comunicación constante, una relación viva. Noé no solo construía porque había recibido una orden, construía porque confiaba en quien se la había dado. Las noches eran cortas, el cuerpo roto por el trabajo físico exigía descanso, pero las noches también eran el momento de planificar cuánta madera necesitaban para la semana siguiente, qué secciones del casco estaban listas para sellar, cuántos compartimentos faltaban por construir en el segundo piso, dónde almacenar las provisiones que iban llegando, cómo distribuir el espacio para animales grandes, medianos y pequeños. El arca tenía 3 pisos, según Génesis 6:16. Cada piso requería un diseño interior diferente. El inferior, para los animales más pesados, necesitaba suelos reforzados y un sistema de drenaje para los desechos. El medio, para los animales más pequeños y las provisiones, necesitaba estanterías y jaulas. El superior, para la familia, necesitaba algún tipo de habitabilidad mínima, espacio para dormir, para cocinar, para almacenar agua. Un aspecto que pocas veces se menciona es la ventilación. Génesis 6:16 dice que Noé debía hacer una abertura de 1 codo de altura a lo largo de la parte superior del arca. 1 codo son unos 52 centímetros, una franja de medio metro a lo largo del perímetro superior que permitía la entrada de aire fresco y la salida del aire viciado, del calor corporal de miles de animales y de los gases de la descomposición del estiércol. El diseño es sencillo pero eficaz. El aire caliente sube, sale por la abertura superior. El aire fresco entra por los niveles inferiores a través de la misma abertura, una ventilación pasiva que funciona sin ningún mecanismo. Los constructores navales de la antigüedad usaban principios similares en los barcos de carga, donde la ventilación de la bodega era esencial para evitar que la carga se pudriera. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y el arca seguía creciendo, tablón a tablón, viga a viga, capa de brea tras capa de brea. La monotonía del trabajo repetitivo es algo que la narración bíblica no captura, pero que la experiencia humana conoce bien. Hacer lo mismo todos los días durante años. Levantarse, cortar madera, labrar vigas, sellar juntas, cargar materiales, limpiar herramientas, caer en la cama y repetir, sin progreso visible durante meses, sin reconocimiento, sin resultado inmediato, solo la promesa de que algún día todo tendría sentido. La construcción probablemente siguió fases. La primera fase fue la quilla, la columna vertebral del barco, una viga maciza de madera de gofer que recorría los 157 metros de longitud. Poner la quilla requería un terreno perfectamente nivelado. Noé tuvo que aplanar el suelo, colocar piedras de soporte a intervalos regulares y asentar la viga central, asegurándose de que no tuviera curvaturas ni torceduras. Una quilla mal alineada significa un barco que se parte en el primer oleaje fuerte. La segunda fase fueron las cuadernas, las costillas del barco, vigas curvadas que se alzaban desde la quilla hacia arriba a intervalos de medio metro aproximadamente, dando forma al casco. Curvar una viga de madera de más de 15 metros de alto, la altura del arca era de 15. 7 metros requería un proceso. Se cortaba la viga del grosor adecuado, se mojaba con agua caliente durante días, se colocaba sobre una forma hecha con estacas clavadas en el suelo. Se iba curvando poco a poco, día tras día, aplicando calor y humedad, hasta que la madera adoptaba la curva deseada y se secaba en esa posición. Un proceso que para cada cuaderna podía tardar semanas. La tercera fase era el forrado del casco. Tablas de madera clavadas o atadas a las cuadernas, formando la piel exterior del barco.
Cada tabla tenía que encajar con la siguiente, sin dejar huecos por donde entrara el agua. Las juntas se sellaban primero con fibra vegetal prensada, estopa, y después con brea caliente. Este trabajo se hacía de abajo arriba. Primero las tablas del fondo del casco, después las de los costados, por último las de la borda superior. La cuarta fase era la estructura interior, los 3 pisos, las divisiones internas, las rampas, los compartimentos para animales, los almacenes para provisiones. Esta fase era la más compleja porque requería planificación precisa. Cada compartimento tenía que ser del tamaño adecuado para la especie que iba a alojarse. Los comederos y abrevaderos tenían que estar accesibles. Las rampas entre pisos tenían que ser lo suficientemente anchas para que un buey pudiera subirlas y lo suficientemente firmes para soportar el peso. La quinta y última fase era el acabado. Sellar por última vez todas las juntas, revisar la cubierta superior, instalar la abertura de ventilación de un codo, construir la puerta lateral y repintar con brea todo lo que el sol y el tiempo habían deteriorado durante los años de construcción. Cada fase llevaba años, y durante cada fase, la fe de Noé se ponía a prueba. La fe de Noé se medía en tablones. Cada tabla que cortaba era un acto de fe. Cada junta que sellaba era una oración. Cada día que volvía al trabajo sin ver señal alguna de lluvia era una elección de creer lo que no podía ver. Hebreos 11:7 lo resume. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor preparó el arca. La palabra griega que se traduce como temor es eulabeia. No significa miedo paralizante, significa reverencia cautelosa, respeto profundo. Noé no construía con pánico, construía con la seriedad de alguien que sabe que lo que está haciendo importa más de lo que nadie a su alrededor comprende. Y hubo momentos en los que tuvo que dudar. La Biblia no lo dice, pero Noé era humano. Génesis 9:20. 2:1 muestra que después del diluvio, Noé plantó una viña, bebió vino y se emborrachó. Era un hombre con debilidades. Durante los años de construcción, tuvo que haber mañanas en las que no quería levantarse, tardes en las que la burla de los vecinos pesaba más que la azuela, noches en las que se preguntaba si había entendido bien, si la voz que había escuchado era realmente la de Dios o un eco de su propia imaginación. La fe que Hebreos celebra no era una fe fácil. Era una fe construida contra viento y marea, o mejor dicho, contra la ausencia total de viento y marea. Porque lo más difícil de creer en un diluvio es hacerlo cuando no hay una sola nube en el cielo. Los años finales de la construcción tuvieron que ser los más intensos. El casco estaba terminado. La estructura interior tomaba forma. Los compartimentos se dividían con tabiques de madera. Las rampas entre pisos se construían con inclinaciones que los animales pudieran subir. Los comederos y abrevaderos se tallaban en madera o se fabricaban con piedra. Los almacenes de provisiones se llenaban. La brea se repasaba una última vez por dentro y por fuera, y Noé miraba su obra. Un barco de madera y betún que pesaba miles de toneladas, construido con sus manos y las de su familia, parado en medio de una llanura seca, esperando un agua que el mundo entero creía que nunca llegaría. Entonces, los animales empezaron a llegar. Génesis 7:9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca. No dice que Noé los fue a buscar, dice que llegaron. Caminaron, volaron, se arrastraron desde todas las direcciones hacia un punto en el que un hombre llevaba décadas construyendo un barco que nadie entendía. Los vecinos que se habían reído tuvieron que ver eso. Columnas de animales convergiendo en la llanura, especies que nunca se habían visto juntas caminando en la misma dirección, aves que bajaban del cielo en espirales, reptiles que salían de las rocas. Algo guiaba a esos animales, algo que iba más allá del instinto. Génesis 7:4. Porque pasados aún 7 días,
Yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. 7 días. Dios le dio a Noé una semana de aviso final. Una semana para terminar los últimos preparativos, para asegurar cada junta, para revisar cada compartimento, para verificar las provisiones, para mirar a su mujer y a sus hijos y a las esposas de sus hijos y decirles, es hora. Y Génesis 7, 16. Y Jehová le cerró la puerta. La puerta se cerró. Desde fuera. Noé no la cerró él. No pudo. Era demasiado grande, demasiado pesada. O tal vez Dios la cerró porque Noé no habría tenido el corazón para hacerlo. Porque cerrar esa puerta significaba dejar fuera a todos los que no habían querido entrar, vecinos que lo habían visto construir durante décadas, que habían escuchado sus advertencias, que habían tenido tiempo de sobra para creer. La puerta se cerró y ellos quedaron fuera, y Noé quedó dentro, con su familia, con los animales, con el olor a brea y a heno y a miedo, esperando un agua que llevaba toda una vida anunciando. Ese fue el último día normal de Noé, el último día de trabajo, el último día en que el sonido dominante era el del hacha contra la madera y no el del agua contra el casco, el último día en que miró al cielo y no vio nubes. Al día siguiente, el cielo se rompió. Si esta reconstrucción te hizo ver a Noé de una forma diferente a la de las historias infantiles con jirafas asomando por la ventana, déjalo en los comentarios. Y si conoces a alguien que siempre se preguntó cómo se construyó realmente el arca, compártele este video. A veces, lo que más nos impresiona de la Biblia no son los milagros, son las décadas de trabajo silencioso que los hicieron posibles.